Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama No te dejes robar las bendiciones de Dios. La verdad es que muchos de nosotros hemos conquistado algunos elementos en nuestra vida, incluso algunas posiciones de seguridad mental, de tranquilidad, de confianza, de fortaleza. De hecho, a veces hasta algunas cosas sobrenaturales como una sanación física, como un trabajo milagroso que nos salió, que de pronto estábamos desempleados, o alguna circunstancia que ha podido realmente traer a nuestra vida gran bendición y gran bienestar. De hecho, muchas veces nosotros pues tenemos la costumbre de ver un programa, de escuchar uno de estos programas que son espirituales motivacionales y decimos, claro, por ahí es, estoy de acuerdo, tiene toda la razón, sí, no tengo por qué tener miedo, no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué sentir esto, Dios me ama, Dios me bendice, Dios es mi protección, es mi seguridad, qué bueno, qué bendición, qué alegría. Y al día siguiente vuelves y amaneces otra vez con angustia, con temor, y esa aparente emoción que habías conquistado el día anterior, como que ya no está, como que ya se esfumó, como que fue flor de un día, pasó rápidamente y vuelves a caer en un estado depresivo, en un estado de angustia, en un estado de zozobra, de desolación, de temor, de duda, en fin, bendiciones que ya habías conquistado, luego vienen otra vez y se van en tu vida. Esto, digamos, en uno de los casos. Pero en el peor de los casos hay unas bendiciones todavía mucho mayores, como un empleo, como una empresa, como un puesto bastante importante en el que tal vez había soñado y quizá pueda ser que más adelante lo eches a perder. Y cuando digo lo eches a perder es que el mal quizás tentó tu vida y por dejarte llevar por ciertas cosas del mundo, echaste a perder esa oportunidad que Dios te dio de bendecir tu vida. Pues bien, vamos a hablar precisamente a partir de este tema de un versículo bíblico que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 24 al 26, que ya lo he tocado en otras oportunidades, pero que me parece que es bastante profundo, al cual le podemos sacar realmente muchísima riqueza. Dice así la palabra de Dios. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto me encanta porque es un texto que nos habla de una realidad espiritual, de una realidad emocional, incluso de una realidad física que sucede en muchos lugares del mundo. No sé si en el lugar donde estás viviendo, pues te ha pasado o has visto que hay sectores de invasión. Esto es personas que se metieron a vivir en un lote, en no sé, en un predio cualquiera y se quedaron allí por 5, 6 o 10 años y luego con fotos y con vecinos y con testigos van y denuncian que ese hotel les pertenece. Eso es algo que sucede en la vida real. Entonces ya se lo quitan al dueño y ahora es de quien lo está habitando en ese momento. Pues es algo similar precisamente en este tema espiritual del cual nosotros estamos hablando en términos generales. Voy a tratar de al final dar unas pautas muy especiales para que podamos mantener precisamente aquellas bendiciones que Dios le ha regalado a nuestra vida. Entonces dice así la palabra de Dios, cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Lo primero es que hay que entender qué es un espíritu. Un espíritu inmundo es obviamente un ente maligno, es una criatura de Dios que cayó, que desobedeció y cayó. Estamos hablando de la naturaleza angélica caída, que tiene diversas manifestaciones, que puede actuar de diversas maneras. Recordemos que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, príncipes, tronos, dominaciones, potestades, tronos y virtudes. Y estos ángeles cuando caen, caen en lo contrario. Por ejemplo, una virtud, que es un ángel, cae convertido en un vicio. Y por eso aquí habla también que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. ¿Y qué es un vicio? Un vicio es lo contrario a una virtud.
Un vicio es algo que daña al ser humano, que lo esclaviza, que lo agobia, que lo ahoga, que lo tiene constreñido realmente. Y es lo contrario a una virtud. Y estamos hablando de la naturaleza incluso angélica, pero en este caso de la naturaleza angélica caída, es un demonio específico. Y por eso el Señor les dice aquí, cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. ¿Y por qué habla de lugares secos? Porque precisamente si tú lees el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 37 al 39, cuando el Señor hace esa famosa expresión del Espíritu Santo, dice, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y esto lo dijo porque se refería al Espíritu Santo que aún no había sido enviado porque Jesucristo no había sido glorificado. Entonces dice, del corazón del que cree en Cristo brotarán ríos de agua viva. La pregunta es, ¿en dónde anda buscando un espíritu inmundo para descansar? En lugares secos. Una persona que está llena del Espíritu Santo tiene un río de agua viva en su interior. Por lo tanto, no puede estar seco. Por lo tanto, allí no puede reposar ningún espíritu maligno. Pero para eso necesitamos tener precisamente la fluidez, la garantía de que el Espíritu Santo está cohabitando con nosotros dentro de nuestro ser, dentro de nuestro interior, que es que nos inspira, que nos ilumina, que nos ayuda a tener esa agua viva dentro de nuestra vida. Entonces dice aquí, entonces, cuando ese espíritu va buscando en lugares secos descanso, no lo encuentra, entonces va y reúne, va y regresa a este hombre y mira lo que dice aquí, pero al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Y entonces, esto me parece absolutamente dramático y aberrante que ese espíritu ahora reclama a esa persona como de él, como si fuera su casa. Por eso uno de los elementos que nosotros tenemos que proclamar cuando hemos tenido una liberación, cuando hemos tenido una sanación, cuando hemos tenido una victoria y quiere volver ese espíritu del miedo, de la angustia, de la incapacidad, del temor, del vicio, de lo que sea, quiere volver a nuestro corazón, a nuestra vida, tenemos que decir, fuera de acá mentiroso, porque mi casa le pertenece a Cristo, es de Cristo y para Cristo, no es suya. Porque mira lo que dice, al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Ese espíritu del mal, llámese un espíritu de temor, de angustia, de zozobra, de, no sé, desestabilización, de cualquier tipo de cosa, de ruina, de adulterio, de tal vez un vicio de alcohol, de drogadicción, de lo que sea, pues quiere recuperar como si fuera de él, quiere reclamar a esa persona como si ese espíritu fuera su casa. Y por eso hay que ponerle un alto y decirle, fuera de aquí mentiroso. No, Señor, mi casa le pertenece a Cristo. Y en ese sentido tenemos que tener nosotros firmeza y convicción con lo que estamos proclamando. Recordemos que el demonio no puede leer la mente del ser humano. Por eso nuestra oración, la gran mayoría de las veces, tiene que ser audible y con fortaleza y con convicción, especialmente cuando se trata de oraciones de liberación. Dice, entonces se encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Claro, ya se puso en orden, pero no está con el Espíritu Santo en ese momento. ¿Y por qué no? Porque no hay un río de agua viva. Es un lugar que está ordenado, pero se quedó seco. ¿Y por qué se quedó seco? Porque entonces ahora lo encuentra apropiado, dice que ese espíritu anda buscando lugares secos donde habitar, al no encontrarlo regresa a donde aquel hombre y entonces se encuentra el hombre como una casa barrida y arreglada y dice, bueno, aquí está maravilloso y además está seco, estoy a expensas de que no me caiga aquí, digámoslo así, como el agua de Dios o el agua del Espíritu Santo, porque esta persona tampoco está consagrada a Dios, pero además sí está arreglada, sí está ordenada, entonces cabemos ahora muchos más. Y por eso dice, entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos vienen a vivir en aquel hombre que al final termina peor que al principio. Y esta es una expresión muy corriente y es una expresión de mundo común y corriente. Cuando un alcohólico anónimo en recuperación recae, cae peor, se va hasta el fondo. ¿Por qué? Porque psicológicamente el ser humano dice, ya ni esto me sirvió, ya ni siquiera la liberación me sirvió, ya para qué busco más, ya nada me sirvió, ya no importa, ya untado el dedo, untada toda la mano, caigamos hasta el fondo. Y por eso una persona que recae en un vicio recae peor. Y eso es a lo que se refiere cuando dice que 7 espíritus peores vienen a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Hoy entonces la pregunta es, ¿has estado leyendo palabra de Dios? ¿Has estado haciendo oración? Por momentos
recuperas paz, por momentos recuperas alegría, por momentos recuperas la bendición. Has estado escuchando estos videos en mi canal en YouTube, tal vez videos donde dice, vence el temor, puedes hacer esto, vas a conquistar aquello, el Señor te bendice de esta manera. Hemos meditado diferentes salmos, hemos hecho diferentes oraciones incluso para vencer el temor y te sientes bien mientras estás haciendo la oración, pero al día siguiente vuelve otra vez el temor, vuelve la angustia, vuelven los malos pensamientos, vuelve el vicio, vuelve la ansiedad, vuelve ese aspecto de temor y de angustia que puede llenar tu vida otra vez de una inseguridad y al final terminas diciendo, ay, ni la religión me sirvió, ay, esto no me sirve para nada, mejor dejemos esto. ¿Qué pasa? Dejaste robar la bendición de tu vida. Dejaste que ese mal te reclamara como de él, reclamara tu vida como de él. Y este es el peor de los errores. Por eso nosotros tenemos que decirle fuera de aquí, esta casa, este corazón, este pensamiento, esta vida, este cuerpo material y espiritual le pertenecen a Cristo, no le pertenece al espíritu del mal. Y por eso es que necesitamos hacer esa reprensión fuerte, con convicción, con seguridad, y además necesitamos hacer otras cosas adicionales. Yo no sé si tú te acuerdas ese texto bíblico que está en Deuteronomio en el capítulo 6, versos 6 al 9, en el que el Señor, después de darle las leyes, les recuerda algo que es muy importante. Mira lo que dice: grábate en la mente todas estas cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué sabiduría la que el Señor tiene para nosotros a través de su bendita palabra. ¿Por qué insiste tanto en que nos grabemos en la mente sus leyes, sus bendiciones, sus promesas, todo lo que tiene para nosotros? ¿Por qué insiste? Pero no solamente que te lo grabes en la mente, sino que lo escribas en diferentes lugares, que lo escribas en las puertas de tus casas, que esto tiene una simbología también muy bonita, porque aquí lo que quiere decir es que le enseña a los hijos todo esto con la generosidad, con sus manos, con sus palabras, con todo lo que hace, con todo lo que habla, que le enseña a sus hijos a ser correcto. Es como si lo llevara escrito en el corazón. Eso es lo que significa. Pero además también nos está hablando de que tengamos un recuerdo prácticamente escrito de aquello que es la ley del Señor. Por eso también lo va a decir el Salmo 1 y lo va a decir otros textos bíblicos. Dichoso el que medita en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. O sea, se refiere a que tengamos que estar recordando permanentemente las bendiciones y las promesas del Señor para no dejárnoslas quitar. Porque es que el problema es que muchos de nosotros leemos, estudiamos, escuchamos, vemos este video, nos emocionamos, sale de nosotros un espíritu inmundo que es un temor, que es una angustia, que es una duda, que es un vicio. Tenemos ahora la convicción que se convierte tal vez en una virtud en ese momento, que es un espíritu de un ángel que no es caído, sino un ángel del cielo, un santo ángel de Dios, que nos dice, sí, vamos para adelante, pero luego nos quedamos secos. Ya no oramos, ya no pedimos Espíritu Santo, ya no recordamos las promesas de Dios y por eso otra vez nos debilitamos, perdemos las fuerzas y volvemos a caer. Mira, hay una batalla constante, hay una batalla permanente contra el espíritu del mal. Y esto nos lo recordó San Pablo en Efesios en el capítulo 6, verso 10 y siguientes. Dice ahora, hermanos, busquen su fuerza en unión con el Señor, busquen su poder irresistible para que puedan resistir en el día malo, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, poder y dominio sobre este mundo de oscuridad que nos rodea. Y allí nos habla de una armadura. Y esa armadura espiritual es la que nosotros debemos portar. Está hablando de la fe, de la rectitud, está hablando del casco de la salvación, está hablando de la espada de la palabra, la espada que nos da el Espíritu Santo. En fin, nos habla de una armadura para que estemos firmes contra las acechanzas del maligno. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer una batalla para no dejarnos robar las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Qué bendiciones has tenido en estos días? ¿Te has llenado de convicciones? ¿Has orado? ¿Has hecho oraciones seguramente de liberación?
has hecho oraciones de protección, has hecho quizá consagraciones a la Virgen María, tal vez hiciste la bendición que tuvimos del Papa Francisco que nos lo dio a todos, esta bendición maravillosa que hizo para todo el mundo, que es una bendición general en la que incluso hay también indulgencia plenaria. Pues bien, Urbi et Orbi es esta bendición, todos la recibimos, tenemos estas bendiciones, hemos hablado que hemos tenido que orar con el Salmo 91, que a tal hora hemos hecho estas oraciones y estamos en paz, como quien dice tranquilo, pero al día siguiente volvemos a amanecer otra vez con angustia, con desazón, con zozobra, con miedo, en fin. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, tengo que hacer una buena rutina de lectura de la palabra de Dios. Tan pronto como escuches una bendición, tan pronto como veas una promesa del Señor, tan pronto como leas un texto que te ha sacado a la luz, porque acuérdate que la palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar, anótalo, escríbelo. Por lo menos escribe la dirección del correo electrónico donde lo viste. Mira, si de pronto viste un video que te llamó la atención y que te levantó el ánimo, vuélvelo a colocar. Otra vez, repítelo, llévalo. Hazlo vida en tu vida, encárnalo en ti, créelo en ti, proclámalo con tus labios, porque es la única manera de luchar contra el mal para no dejarnos robar las bendiciones. Conozco personas, por ejemplo, que fueron a un congreso de sanación, fueron sanadas y liberadas de migrañas, de diferentes enfermedades en general, y resulta que se fueron para su casa, pasó una semana y otras, ay, me está dando otra vez el dolor, es que tengo miedo porque tengo miedo que otra vez regrese. Ese es el momento precisamente donde hay que decir, fuera de aquí, esta casa le pertenece a Cristo, yo ya estoy sana, proclamo la sanación en el nombre poderoso de Jesucristo, pero decirlo con toda la convicción. De esta manera no nos dejamos robar las bendiciones. Entonces, primero, anotar aquellas cosas que han sido bendición para nosotros, proclamarla con nuestros labios, fundamental. Leer la palabra de Dios para llenarnos de fortaleza, para poder escuchar las bendiciones de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros y fortalecer nuestra fe, porque acuérdate que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesario, fundamental, leer la palabra de Dios. Cuarto, me parece importantísimo que además de hacer todo esto que te he dicho, fuera de todo, necesitas vivir en gracia, en castidad. Acuérdate lo que dice Jeremías 18:10. Y si el pueblo desobedece las cosas que le he pedido que haga, ya no le enviaré las bendiciones que le tenía preparadas. Es decir, nosotros mismos pateamos la bendición por culpa de nuestro propio pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos vivir en gracia. Esto es estar confesados, estar sin pecado mortal y ojalá haciendo actos de contrición por el pecado venial. Eso es lo que necesitamos hacer, leyendo la palabra de Dios, grabándonos en la mente todas aquellas palabras que nos han levantado, tal vez reclamando para nosotros las bendiciones de Dios. Y el último elemento fundamental de todos los días, que es el que recomiendo siempre, es pedir Espíritu Santo desde temprano todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros contristamos el Espíritu Santo. Alguna vez una persona me decía, hermano, pero es que yo ya tengo el Espíritu Santo desde el bautismo. Claro, pero es que mira lo que dice el libro de la Sabiduría, capítulo 1, verso 4. Dice, el Santo Espíritu de Dios, que es maestro de todos, nada tiene que ver con el engaño, se retira cuando está presente la maldad, se aparta del pecado, porque Dios no puede convivir con el pecado. No quiere decir que abandone la persona, pero no puede vivir dentro de la persona tal cual, porque la persona está dedicada al pecado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos contristado el Espíritu Santo en nuestra vida? Por eso es necesario vivir en gracia, para no patear las bendiciones de Dios, porque si no viene otra vez el espíritu del mal y vuelve y nos toma mal parados y entonces volvemos a sentir angustia, volvemos a sentir miedo, volvemos a sentir tantas cosas que antes el espíritu del mal hacía que pensáramos, porque acuérdate que Él quiere gobernar nuestra vida. Y el sexto elemento, proclamar que nuestra casa, nuestra mente y nuestro corazón le pertenecen a Cristo. Esta casa es templo del Espíritu Santo, le pertenece a Cristo y lo quiero proclamar todos los días, lo reclamo mío. Mi casa es mía y de Cristo, le pertenece a Cristo, no es del espíritu del mal. De esta manera tengo que reprender. Por consiguiente, voy a mantener las bendiciones que Dios me ha regalado. Ahora, si no crees que Dios te ha bendecido, ahí sí es un problema bastante complicado, porque necesitas entonces comenzar por creer en Dios. Dios bendice a sus hijos, a todos los que se acercan a Él.
Pues quiero invitarte a que pongas en práctica estos pequeños consejos que te van a servir muchísimo en tu vida espiritual para mantenerte firme en la fe y no dejarte robar las bendiciones que Dios le ha regalado a tu vida. Te invito a que compartas este video con muchas personas. Igual te invito a que también te suscribas a mi canal, donde diariamente estoy subiendo información, videos, rosario, en fin, tantas cosas que le pueden servir a tu vida espiritual. Pues que el Señor te bendiga y que espero que nos volvamos a ver. Chao, chao.